Faltan todavía, vamos a dar 5 minutitos, ¿sí? Ok. Y ahorita comenzamos. Menos de 5 minutos vamos a dar. A las 5 y pasita a las 5:10 comenzamos. Hola, hola otra vez. ¿Están por ahí? Sí, doctor. Entonces, ya vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar de tratamientos tempranos de clase 3. ¿Ok? Una clase bien bonita y espero que les guste. Esta foto ya la hemos visto, pues con mi papá y con otros doctores de los cuales pues, yo he aprendido mucho. Y vamos a comenzar leyendo estos términos. Vamos a comenzar diferenciando entre la ortodoncia y la ortopedia. Entonces, vamos a aclarar qué es la ortodoncia. Es la que se encarga del estudio, prevención, diagnóstico y tratamiento de las anomalías de forma, posición, relación entre sí y función de las estructuras dentomaxilofaciales. ¿Ok? Prevención, diagnóstico y tratamiento. Y este otro me gusta porque le mete la palabra arte. A mí me encanta el arte. Entonces, su ejercicio es el arte de diagnosticar, prevenir, interceptar y corregir sus posibles alteraciones y mantenerlas dentro de un estado óptimo de salud y armonía mediante el uso y control de diferentes tipos de fuerzas. Y ahí no solo fuerzas, ¿verdad? Podemos agregar aparatos y también filosofías de tratamiento, porque hay muchas. En ortodoncia, por ejemplo, está la filosofía FACE, que es el último diplomado que obtuve, en donde antes de alinear los dientes pensamos en la articulación temporomandibular, que es parte de la filosofía Roth. También, bueno, hay otros tipos de sistemas de tratamiento como Invisalign, ¿verdad? Que también puede llegar a cumplir todos estos objetivos y es algo súper diferente a los brackets y etcétera.
Eso, ortodoncia. ¿Cuáles son las ramas de la ortodoncia? Varias, pues ya las hemos visto, ¿verdad? Ortodoncia preventiva, ortodoncia interceptiva, ortopedia funcional de los maxilares, que la ortopedia en sí es una rama de la ortodoncia, pero es un manejo diferente, y ya lo vamos a revisar. Ortodoncia correctiva, rehabilitación ortodóntica, que es cuando queremos, por ejemplo, hacer un tratamiento de prosto y antes de eso se hace un tratamiento de ortodoncia para preparar todos los dientes. Y ortodoncia pre y posquirúrgica, que es cuando nosotros hacemos ortodoncia y vamos a hacer un tratamiento de cirugía ortognática, en donde tenemos primero que preparar la arcada para que después del movimiento quirúrgico ocluya bien. O sea, preparamos la oclusión para que después del movimiento quirúrgico las relaciones oclusales estén listas, ¿verdad? Esa es la ortodoncia pre y posquirúrgica. Los procedimientos de ortodoncia interceptiva y preventiva son enfoques del tratamiento relativamente simples que se dirigen a la prevención del desarrollo y de maloclusiones antes de la dentición permanente, antes o en una dentición mixta. Aprovechando el crecimiento y desarrollo del niño, pues esto ya lo platicamos en las clases previas. Entonces, ¿qué es un tratamiento temprano? El tratamiento temprano intenta lograr el mayor beneficio para el paciente infantil. Aprovechar el potencial del crecimiento es básico en los tratamientos tempranos. De eso vamos a hablar permanentemente casi en todas nuestras clases. Vamos a intentar una menor necesidad de extracciones. También, acuérdense que un tratamiento temprano le vamos a decir una fase 1 y una fase 2 es ya un tratamiento de brackets, en donde vamos a intentar que sean fases de ortodoncia, fase 2 más cortas y que sean los tratamientos más estables a largo plazo, porque como ustedes se pueden percatar en el día a día, los tratamientos de ortodoncia, una vez se terminan, muchas veces quedan inestables, o sea que los dientes se mueven. Entonces, esto es porque han estado en una malposición tanto tiempo que se corrigen y las fibras periodontales quedan, digamos, activas y hacen que el diente tenga una recidiva. Entonces, si estos dientes se comienzan a organizar en edades tempranas, cuando van erupcionando, son más estables cuando se hace el tratamiento de ortodoncia porque están más cerca de una posición en la que lo vamos a dejar y los movimientos son menores, entonces son más estables a largo plazo. ¿Me explico bien? Sí. Ok. Entonces, la intervención ortodóntica u ortopédica temprana permite promover el desarrollo favorable de la oclusión y suprimir los cambios desfavorables, que es lo que yo estaba hablando antes. Cuando nosotros hacemos una intervención temprana, lo que se intenta es de guiar tanto el crecimiento como la posición de los dientes para que cuando pongamos una segunda fase ya esté más cerca de la posición que queremos alcanzar. Entonces, los tratamientos tempranos en ocasiones no logran remediar las anomalías del todo, pero simplifican en gran medida el tratamiento de ortodoncia posterior, por lo cual los niños y sus padres deben estar en conocimiento que es una etapa, es un tratamiento de dos etapas, ¿verdad? Esto lo vimos en la clase anterior, que la ortodoncia interceptiva permite una corrección parcial o total de una anomalía en un niño en crecimiento. Por ejemplo, como podemos ver aquí, este niño con la mordida cruzada, y después de ocupar este aparato sencillo, ya vemos que los dientes están en una buena posición. Y si ese era todo el problema que tenía, posiblemente a veces ni necesitan una segunda fase de tratamiento. Diferente fuera que este chico se deje así y no se trata nada, pudiera llegar a tener hasta problemas de articulación temporal. Tratamiento temprano, preventivo, interceptivo y correctivo. El temprano genera una corrección dental, esquelético, dental alveolar.
Y el paciente puede estar en una dentición decisiva, mixta o en una permanente temprana. La clasificación esqueletal, como yo les he dicho antes, me gusta hacer énfasis en todas las clases para refrescar cómo es que tienen que ser las oclusiones, porque muchas veces se confunden, que es una clase 1, en donde vemos que la cúspide mesial del primer molar superior cae en el surco central vestibular de la molar inferior. La clase 2, la molar superior está por delante de la inferior. Y en la clase 3, la primera molar superior está por detrás de la primera molar inferior. No sé si les enseñé esto antes. No recuerdo, porque esta clase la he dado también en otras ocasiones. Bueno, estos son cráneos que yo vi en el Museo de Historia Natural. Este creo que fue el Museo de Historia Natural de Washington, me parece. Y fíjense cómo en estos cráneos prehistóricos están todos los dientes bien alineados. No hay apiñamiento. Y esto es porque estos cráneos eran extensos, eran unos maxilares muy desarrollados. Entonces, no tenían problemas de espacio. Inclusive, fíjense este maxilar de aquí, que es de un Australopithecus. Tiene los espacios primates, quizás porque era casi que un primate. O sea, tiene los espacios primates estando la dentición permanente, porque los espacios primates en nosotros los Homo sapiens se presentan en la dentición primaria, pero en este caso lo podemos ver en la dentición permanente. Y fíjense hasta las cordales bien alineadas. ¿Mm? Claro, porque miren el tamaño de este maxilar. Igual aquí abajo podemos ver esta supermandíbula y lo vemos todos los molares, premolares e incisivos muy bien alineados. La situación es que hoy en día nosotros los seres humanos ya no tenemos, gracias a Dios, ¿verdad? Maxilares de ese tamaño, pues nos veríamos como un poco primates también. Pero la cosa es que ellos desarrollaban estos maxilares en estos tamaños porque su mordida era una herramienta. Con la mordida ellos rompían, rasgaban, ellos pelaban cosas, o sea, hacían mucho uso de su musculatura y hacía que sus maxilares se desarrollaran tanto que pues los dientes se alineaban muy bien. Pero ahora es diferente. Ahora nosotros lo que queremos son los alimentos más suavecitos, la carne más blandita, y por eso nuestros maxilares ya no se desarrollan como antes, pero nuestro código genético sí nos sigue tirando 32 dientes que ya no nos caben. Por eso son los problemas de posición dental, y por eso son los problemas de desarrollo de los maxilares. Y por eso es que nosotros necesitamos el uso de la ortopedia. Entonces vamos a hablar ya de una relación esqueletal clase 3. La relación esqueletal clase 3 puede ser por una deficiencia maxilar y una mandíbula de tamaño normal, o puede ser por un maxilar normal y un aumento en el tamaño de la mandíbula, o puede ser una combinación de ambas, o sea, un maxilar deficiente y un exceso en el crecimiento mandibular, que es la combinación que no queremos, porque ahí nos está diciendo que hay un maxilar superior deficiente y una mandíbula que tiene un tamaño excesivo. Generalmente cuando encontramos esta combinación, nos indica que es un paciente quirúrgico. ¿Cuáles son los tipos de oclusión clase 3? La esqueletal, donde el componente principal es un problema, es un crecimiento inapropiado, ¿verdad? Es un crecimiento que no se ha dado bien, ya sea en el maxilar, en la mandíbula o ambas, como hablamos antes. O puede ser un tipo de oclusión clase 3 donde el problema solo es dental. O sea, que el paciente tiene una relación esquelética clase 1, pero una mordida clase 3. ¿Me explico? Que es el tipo de paciente que todos quisiéramos tener, que solo sea un problema dental, porque se corrigen los dientes y esqueletalmente está bien. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones anatómicas
que tenemos que ver en el maxilar superior. Vamos a ver con qué huesos es que que tiene relación. Con el frontal, con el etmoides por dentro, con el maxilar superior opuesto, porque recordemos que este tiene una fisura central que divide derecha e izquierda, con los huesos propios de la nariz, con los huesos malares, el vómer, el hueso palatino. El crecimiento y el estímulo de crecimiento que nosotros vamos a dar a nuestros pacientes que reciben un tratamiento de ortopedia clase 3 es hacia adelante y hacia abajo. Y aquí donde nosotros vemos estas crucitas es la sutura maxilar, en donde es el punto de crecimiento. El centro de crecimiento del maxilar en esta zona. Y se produce por una posición periostal en la superficie de la tuberosidad del maxilar y por el crecimiento de la sutura. Entonces, nuestros problemas de clase 3 esqueléticos principalmente son por una eficiencia maxilar, que se puede dar por factores ambientales, factores genéticos, por una eficiencia propia del crecimiento del desarrollo maxilar, una mala alimentación y trastornos psicológicos, que estos son la misma etiología de la deficiencia maxilar que se presenta a lo ancho. Esto lo vimos también cuando estudiamos la expansión. Entonces se han hecho estudios que hablan del clase 3 y encontraron que el 19% tenía un maxilar normal y una mandíbula protrusiva, o sea, un crecimiento solo mandibular. El 34%, que fue el más alto, tenía la combinación más difícil de tratar, que es un maxilar retrusivo y una mandíbula protrusiva. El 23% tenía un maxilar retrusivo y una mandíbula normal. En este caso, el uso de la máscara facial es el más indicado. Esto es cuando nosotros ocupamos máscara facial para estimular el maxilar. Queremos que lo ideal sea así, un maxilar retrusivo con una mandíbula normal, porque así estimulamos el crecimiento del maxilar y ya queda todo en clase 1. Guyer y colaboradores en una muestra de 144 niños encontraron que el 20% era clase 3 por mandíbula prognática, 25 por retrusión del maxilar y un 22 por una combinación de ambas. Son porcentajes similares. Permítame un segundito. Vamos a poner. Entonces, las características dentales en pacientes clase 3, vamos a encontrar una mesialización de la arcada dentaria inferior, una relación interincisiva alterada. Vamos a ver mordillas cruzadas posterior, mesialización de la mandíbula, colapso de la bóveda palatina y una mordida cruzada anterior. Las características faciales en los pacientes clase 3 son aplanamiento de la región suborbital. Vamos a ver retrusión del incisivo superior, un perfil cóncavo, prominencia del mentón, prominencia mentoniana. El mentón lo vamos a ver muy protruido y siempre tienen una tendencia a la asimetría. Un segundito, por favor. Necesito mandar una radiografía. Siempre el paciente que tiene un crecimiento mandibular fuerte va a tener tendencia a la asimetría, a crecer de ladito. ¿Y cuáles son las características clínicas que vamos a ver en un paciente clase 3? Facialmente vamos a ver una disminución sagital, o sea, anteroposterior
maxilar, como vemos en este chico, fíjense cómo se ve. Fíjense cómo se ve su maxilar aquí colapsado, ¿verdad? Vamos a ver falta de desarrollo a lo ancho, una relación maxilomandibular anormal, como se ve aquí, maxilar detrás de la mandíbula, y una depresión del tercio medio de la cara. Fíjense todo esto, dice la primera línea. ¿Cómo está deprimido? O sea, que está más hacia adelante su mandíbula, y está más hacia adelante también su parte superior. Y el tercio medio está reducido, está más hacia atrás. ¿Ve? Sí, ¿verdad? Ya no me quiso pasar, ahí está. Ok, entonces, ¿cuáles son los primeros indicios de maloclusión? Estos se pueden observar en las edades tempranas, en etapa de dentición decidua, cuando existe una relación de escalón facial, como vemos aquí y acá. Entonces, de todas las opciones para tratamiento de clase 3, la mejor es la máscara facial. La máscara facial va a proporcionar la mayor oportunidad para corregir dicha maloclusión. ¿Por qué? Porque la máscara facial, como vemos en este dibujo, lo que hace es, quiero poner un indicador para señalarles. Una, ¿me ven el cursor ahorita? Sí, 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 ok, vale. La máscara facial va anclada en los dientes del maxilar superior. Entonces lo que hace es que hace un estímulo del crecimiento del maxilar para que pueda ir hacia adelante. Y de esta manera comenzar a equilibrar la posición anteroposterior de los maxilares entre sí. Permíteme que cuando pongo estas cosas ya no me pasa la diapo. A ver, ¿cómo quitar el cursor ahora? Ahí está. Ok. Entonces, ¿cuándo es que se comenzaron a hacer los primeros intentos de máscara facial? En 1875 se tiene el primer registro de una tracción anterior de máscara facial. Luego esto siempre se fue trabajando hasta que en 1968 Delair hizo el tratamiento de protracción de máscara facial. Ya les voy a enseñar una máscara de Delair, una máscara facial. Después de eso, ya Sassoon, Nanda, Petit y todos ellos ya son ortodoncistas que todavía están vivos, ¿verdad? Pero en los años 60 y 70, ellos desarrollaron mucho los tratamientos ortopédicos a través de máscara facial. Entonces, la máscara facial de protracción va anclada en la frente, va apoyada en la frente y en el mentón. Y en el centro pasa un vástago en donde se fijan unos elásticos. Voy a poner otra vez para poder marcar. Aquí está. Este vástago central se apoya en el mentón, se apoya en la frente y entonces dentro de la boca el niño lleva generalmente un expansor con dos ganchos y estos elásticos que vemos acá van hacia adentro en este vástago transversal y aquí viene el otro elástico que va del otro lado hacia este otro vástago. Entonces, esos elásticos hacen un estímulo
para que el maxilar del paciente crezca. Para que el maxilar del paciente crezca y entonces podamos hacer que el maxilar llegue a la normalidad. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Perdón. Póngame primero, vale, aquí me va. Eh, las indicaciones de la máscara facial son para corregir la hipoplasia y retrognasia maxilar, o sea, lo que hemos estado hablando. Un maxilar que está retruido, la máscara facial lo va a estimular para que llegue a su posición correcta. De esta manera va a corregir la maloclusión clase 3 esquelética y también dental. Al mismo tiempo va a mejorar el perfil porque ya vimos las características clínicas que el paciente tiene un tercio medio que está retruido, entonces ese estímulo del maxilar ayuda a que mejore el perfil, también da espacio a la lengua, entonces la función y la posición de la lengua mejora. Esta indicación de aquí que dice cerrar espacio moviendo los dientes posteriores hacia adelante, realmente hubo ciertos ortodoncistas en una época que para llevar los dientes posteriores hacia adelante ocupaban máscara facial. Eso realmente como un eh, tratamiento ortopédico no se usa, pero bueno, dentro de las indicaciones en la literatura aparece. Lo mismo, el que sigue, que es retirar contactos anteriores que causan problemas en la articulación, o sea, contactos anteriores oclusales que nos dan problemas de ATM, entonces con una máscara facial también se hace hacia afuera para evitar una cirugía ortognática, ¿verdad? De avance maxilar. Si se hace a edades tempranas un tratamiento de máscara facial, se evitan estas cirugías. Y también aquí donde dice osteotomías de avance, es lo mismo, está hablando de una cirugía ortognática de avance maxilar, y entonces esas cirugías ortognáticas tienen recidivas, o sea que los maxilares y las mandíbulas pueden a veces, más que todo antes, porque ahora se ocupan mini placas, habían más recidivas y ocupaban máscaras faciales para sostener el avance que se hacía del maxilar. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la máscara facial? Cuando hay prognatismos mandibulares en donde hay antecedentes genéticos, que conste, esto es según la literatura, pero según la experiencia yo lo manejo un poco diferente. Cuando hay prognatismos mandibulares con antecedentes genéticos, es, digamos, una contraindicación del uso de la máscara facial, porque acuérdense que contra la naturaleza es bien difícil ir en contra de la naturaleza. Entonces, ¿qué nos dice? Que el papá y la mamá son clase 3, el niño va a ser clase 3 prácticamente quirúrgico. Sin embargo, en mi experiencia, yo ya he tenido pacientes así, se los he compartido antes, igual yo ocupo la máscara facial, porque si estos niños van a ser quirúrgicos en el futuro, pues el movimiento quirúrgico es menor si nosotros hacemos un tratamiento previo de máscara facial. Y déjenme decirles que muchas veces hemos logrado llegar a una clase 1 y el crecimiento del niño ha sido un crecimiento bastante adecuado y después con una fase 2 de ortodoncia se logra corregir la mordida y se evita la cirugía. Otra contraindicación es en patrones de crecimiento vertical, en mordidas abiertas esqueletales y en pacientes adultos. Porque en los pacientes adultos, pues ya no se les puede hacer ortopedia. Y los patrones de crecimiento vertical y mordillas abiertas esqueletales, por eso es que tengo esta radiografía aquí. Y voy a poner nuevamente el uso del lapicito, porque pasa lo siguiente. Piensa este pacientito cómo tiene su mordida abierta, ¿ah? Acá, ¿verdad? Esta mordida abierta es porque él es un paciente vertical.
¿Ven? O sea, el tercio inferior está aumentado. Entonces, si nosotros ponemos una máscara facial que se apoya en el mentón, muchas veces esta fuerza hace que el paciente se haga más vertical y se abra más su mordida. Por eso es que está contraindicado en pacientes con patrones de crecimiento vertical o mordidas abiertas esqueléticas. ¿Ok? Me gustó este plumoncito que se borra. En el año 2000, Klumper y sus colaboradores recomendaban iniciar el tratamiento entre un periodo entre la dentición primaria y la dentición mixta debido al potencial de las suturas que circulan circunmaxilares, ¿verdad? En todas las suturas que hablamos antes. La modificación del crecimiento de este tipo está basado en que las suturas están inmaduras y va a ser más fácil la modificación del patrón de crecimiento. O sea que el estímulo va a formar nuevo hueso en esas suturas y va a haber un mejor potencial de crecimiento. Hickman en el 91 y Merwin en el 97 aconsejaban iniciar el tratamiento antes de los 8 años para tener resultados óptimos y unos cambios esqueléticos con movimientos dentales. O sea, que el cambio sea más esquelético y menos dental. ¿Me explico? Pero yo quiero aclarar aquí algo, porque aquí nos dice, unos autores nos dicen que ellos recomiendan que esto se haga mientras está la dentición primaria y la mixta. Después nos dicen que antes de los 8 años, pero la edad más adecuada es la siguiente. Mientras más temprano es mejor. O sea, no hay una edad específica. ¿Por qué? Porque mientras más temprano nosotros corrijamos este problema, el niño va a tener una mayor oportunidad de tener un mejor crecimiento. Entonces, si nosotros vemos un niño de 6 años que tiene una mordida cruzada y vemos que es esquelética, a esa edad hay que hacer el tratamiento de la máscara facial. ¿Me explico? O sea, mientras más temprano, mejor. Entonces, ¿cuáles son los resultados que se obtienen al finalizar el uso de la máscara facial? Vamos a ver una corrección de la clase 3 molar y canina. Vamos a ver un movimiento hacia adelante y hacia abajo del maxilar. Así como vimos la imagen del crecimiento del maxilar, esa es la línea que nosotros vamos a llevar cuando hagamos la tracción del maxilar. Se puede encontrar una rotación de la mandíbula en sentido de las manecillas del reloj. Si nosotros vemos un perfil del lado derecho y vemos que rota hacia atrás la mandíbula, eso suele suceder cuando nosotros hacemos un tratamiento en máscara facial. Entonces, por eso está contraindicado en crecedores verticales. Ya les hace clic lo que habíamos hablado antes. Perdón, permítame un segundito, que aquí estamos cerrando la clínica y solo tengo que dar una indicación. Perdón, un segundo. Entonces, también seguimos con lo que esperamos después de un tratamiento de máscara facial, ¿verdad? Aumento de la altura facial inferior puede suceder por lo mismo que hay una rotación de la mandíbula, o sea, hay un aumento en el crecimiento vertical. Todo esto son cosas que no queremos que sucedan y se pueden controlar cuando hacemos el tratamiento y ya les voy a explicar cómo. Puede haber también un movimiento nasal anterior. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hacemos un tratamiento de tracción del maxilar y hay un desplazamiento anterior de la maxila,
también desplaza la espina nasal anterior hacia adelante. Entonces también la nariz puede haber una variación en cómo estaba antes y después del tratamiento. Se dice que respinga un poco la nariz, entonces está bien, vean, en ese sentido. Hay un mejoramiento de perfil por esa razón. Hay un aumento en la convexidad del perfil, porque claro, nosotros tenemos un perfil cóncavo. Y si nosotros hacemos una tracción hacia adelante, esto se pone recto o se pone convexo. Y aumento para el espacio de lengua que ya lo habíamos dicho. Espérame, por favor. Un segundito. Que me dejen las llaves. Bueno, aquí, por favor. Entonces, esta es la máscara facial de Deler. ¿Se acuerdan que yo les dije que Deler en los años 60 fue el que comenzó con los tratamientos de máscara facial? Entonces, él hacía esta máscara facial en donde había un soporte superior, había un soporte, teníamos este soporte en la frente, teníamos este soporte en el mentón, pero ellos lo hacían diferente. No hacían un vástago central, sino que ellos tenían dos conectores al lado derecho y al lado izquierdo. Y de estos dos conectores tenían un, este pin transversal que era de donde se tomaban los elásticos. Entonces, siempre la base es la misma, solo que esta máscara era como más aparatosa, ¿verdad? Esta máscara se parece más a la que sale en la película de Willy Wonka. Entonces, gracias a esa, a esta máscara, es que se ha satanizado, ¿verdad? Todo el uso de estos aparatos ortopédicos. Esta era otra máscara facial, miren esta también, ¿verdad? También lo mismo, de grumos. Esta fue ahí por los años 70 también. Este es un diseño, fíjense que no tiene un soporte en el mentón, sino que él se soportaba en la frente y en los huesos malares. Y esto era para tratar de evitar el efecto negativo de crecimiento vertical que les hablé antes, que es uno de los problemas de la máscara facial. O sea, la máscara facial, cuando se apoya en el mentón, como hace fuerza hacia atrás, causa un efecto ortopédico que no queremos, que es que empuja la mandíbula hacia atrás, pero no hay una restricción en el crecimiento. El crecimiento nunca para. Acuérdense que el efecto ortopédico es para estimular huesos que tienen problemas de crecimiento, especialmente el maxilar, pero no es para restringir el crecimiento. Lo que hace es modificar el crecimiento y se modifica haciéndose más vertical, que es algo pues que no queremos, pero ayuda a una corrección, eso sí, de la clase 3, ¿verdad? Entonces, esta máscara facial no tenía el apoyo en el mentón para evitar esa parte. Esta es la máscara facial de Tubinger. Esta ya era una combinación de todas las anteriores, ¿verdad? Esta eh, tenía un apoyo en la frente, un apoyo en el mentón y tenía dos vástagos que ya no estaban laterales, sino que ya se iban acercando más al centro de la cara y siempre tenía el vástago transversal entre esos dos verticales, ¿verdad? Y finalmente llegó la máscara de Petit. Esta máscara de Petit es la que se ocupa actualmente, que tiene su apoyo en la frente, su apoyo en el mentón y tiene un solo vástago central con un pequeño vástago transversal que es donde se colocan los elásticos. Como les expliqué antes, aquí se ve muy bien, ¿verdad? Esta es la más cómoda, ¿verdad? Esta máscara terminan de acostumbrarse los pacientes bastante bien. Fíjense en esta foto, es una foto que aparece en los journals de American Orthodontics, que son los journals más leídos, ¿verdad? De la American Association of Orthodontics. Y fíjense cómo aquí a la niña le aprieta.
¿Ven ahí la papadita que se le hace? Aquí. Esto es porque está apoyando hacia atrás el mentón. Y esto es, como les decía antes, no restringe el crecimiento de la mandíbula, sino que la modifica. Entonces, por eso es que el uso de la máscara facial es un uso que tiene que ser muy bien calculado, tiene que ser muy bien diagnosticado y además tiene que saberse hacer y saber controlar las fuerzas que se ocupan. Yo personalmente he tenido muchísimos pacientes de clase 3 con máscara facial, ¿verdad? Y es un siempre, o por lo menos en el 85-90% de los casos, la máscara facial saca adelante todos los tratamientos. Y esta es la máscara facial del doctor Morales. Miren, este doctor Morales es un mexicano, tiene una historia bien peculiar. Resulta que él a la máscara facial, esta anterior, que es la de Petit, le hizo una modificación. Miren, pero era algo así como que de chiste, ya les voy a explicar. Este doctor Morales como que le hizo una modificación en el vástago aquí, que como que le hizo aquí una curva o algo así, ¿verdad? Era todo igual, solo que le modificó algo. Y entonces, muy inteligente el doctor Morales, mexicano, ¿no? Porque aquí en El Salvador hay unos doctores Morales, no son esos. Él se fue a esta compañía que se llama Orco, que es una de las más grandes en el mundo de ortodoncia, y les enseñó ese diseño y a Orco le gustó. Y entonces comenzó a hacer la máscara facial del doctor Morales y se hizo millonario, gracias a esa pequeña modificación que le hizo. Así que hay que estar bien buzo, ¿verdad? Si ustedes tienen una idea, guárdenla y preséntenla, que de repente les va a salir el premio mayor, ¿verdad? Entonces, bueno, la máscara del doctor Morales básicamente es la misma, que es esta. ¿Le ven algo diferente a la otra? Se ve prácticamente igual. Ni siquiera sé exactamente cuál fue la cosa diferente que le hizo, pero la historia que les cuento es real. Entonces, ¿qué? Esto presenta también un vástago central y tiene una visa. Esta es la diferencia, miren. No está mal, pues. Tiene acá, tiene dos topes y logra que el niño abra y cierre la boca con mayor facilidad. No está mal la idea, la verdad. Y entonces hizo ese diseño, fue a Orco, se lo presentó, se lo compraron y se hizo millonario. Así que hay que estar bien buzos con las ideas. A ver, entonces, sigamos. Y si nosotros vemos de frente la máscara facial, lo que les decía, un soporte superior, un inferior, un vástago central. Aquí se ajusta, tiene un tornillo aquí donde, no estoy señalando, acá tiene un tornillito, este de aquí. Este tornillito sirve para poder subir y bajar. Aquí es donde van colocados los elásticos hacia la boca. Entonces, este tornillito ayuda a mejorar la posición frente a la boca. Este vástago, la boca tiene que quedar así enfrente para que el niño pasen los elásticos y no le empujen ni para arriba ni para abajo el labio, sino que justo en el contacto de los labios. Tiene un tope acá y un tope acá para que tenga movilidad esta parte. Y pues básicamente es así, es muy sencilla. Lo que sucede con la máscara facial es que cuando uno le explica al papá que su hijo va a necesitar máscara facial y le enseña la foto de cómo es, ya saben lo primero que se le viene a la mente al papá, vean. Sí, la película de Willy Wonka. Así es, dicen, y así, miren, esta es la cara que me hacen. Y ese es el aparato que va a ocupar mi hijo. Así, yo sí, tranquilo, le digo a los papás, porque realmente hay que como que darles un apoyo moral, porque para los papás, al ver una máscara facial y pensar que su hijo va a andar así, es como que el acabose, ¿verdad? Pero se les explica que la máscara facial solo se ocupa en casa y se ocupa para dormir.
y se les explica, se les pone y se les quita en el momento, y entonces pues ellos ya lo van aceptando y después de 1 o 2 meses de ocuparlo se dan cuenta que realmente es algo sencillo y realmente es amigable, o sea, es un aparato que no te hace sufrir, digamos, hay otros aparatos que son todos complicados. La máscara facial a veces lo que causa es un poquito de irritación en la frente y en el mentón por el calor o por la presión. Más que eso, es bastante aceptada y también cómoda. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones biomecánicas? La biomecánica es lo que le llamamos en ortodoncia y ortopedia a las fuerzas y el resultado de esas fuerzas. Y también a la dirección de estas fuerzas para tener un efecto en dientes y maxilares. Eso es biomecánica. Entonces, ¿cuáles son esas son las consideraciones? Las fuerzas que tenemos que tener en el maxilar, la dirección y la fuerza secundaria que actúa sobre la frente y la fuerza secundaria que actúa sobre el mentón, ¿verdad? Esto es lo que tenemos que considerar a la hora de ocupar una máscara facial, porque no podemos poner tampoco fuerzas excesivas, porque las fuerzas excesivas, antes de hacer un movimiento ortopédico, nos pueden causar un movimiento dental no deseado, o nos pueden causar un movimiento ortopédico no deseado, ¿verdad? Especialmente en la mandíbula, que tanto les he dicho. Entonces, nosotros, para ocupar la máscara facial, necesitamos un anclaje intraoral, ¿verdad? Que originalmente Delair, que fue el que hizo aquella máscara que tenía dos vástagos aquí a los lados, él hizo este aparato en que tenía un vástago, tenía un arco por afuera, tenía un arco por adentro que iban conectados en estas bandas. ¿Verdad? En estas bandas. Y tenía un ganchito aquí y un ganchito aquí que no se alcanza a ver muy bien. Luego se modificó y esta es una parecida, fíjense, solo que aquí trae como que un refuerzo. Y en estos refuerzos me imagino que tiene los ganchos acá, que no se alcanzan a ver, que es donde se ponen los elásticos de la máscara facial. Después Petit, que ya fue más moderno, sugiere una férula oclusal fijada en un expansor con dos ganchos, que es como actualmente se ocupa. Y entonces, esta férula, lo que nosotros hacemos es que hacemos pistas oclusales. Se hace un expansor tipo Hyrax como este, que va soldado a las bandas y las bandas van con coberturas oclusales. Estas coberturas oclusales nos van a ayudar a controlar el crecimiento vertical que no queremos. Ese crecimiento vertical que tanto les he hablado, con las coberturas oclusales se compensa. Entonces, los pacientes que tienen una deficiencia maxilar antero-posterior usualmente también tienen una deficiencia maxilar transversal. O sea, el maxilar no solo no se ha desarrollado hacia adelante, sino que tampoco ha crecido hacia los lados. Todo esto lo vimos en la clase de expansión. Los mismas las mismas circunstancias que hacen que el maxilar no se desarrolle transversalmente son las que hacen que el maxilar no se desarrolle anteroposteriormente. Entonces, por eso es que en la actualidad, cuando vamos a ocupar una máscara facial, en el 75-80% de los casos, también se recomienda poner un aparato de expansor, como los que estamos viendo acá. Acá podemos ver en este aparato Hyrax cómo está colocado el expansor, va soldado
que ustedes ya saben cómo soldar aquí a las bandas. Estas son bandas de premolares. Y después, en la parte externa, lleva un ganchito soldado también a los dos lados, donde se va a tomar el elástico que va a ir a la máscara facial. En este otro caso, es un aparato tipo HAS. Se recuerdan que ya lo vimos en la clase anterior. El tipo HAS es un aparato totalmente de acrílico. Y este aparato usualmente va cementado y lleva aquí dos ganchitos, uno acá al lado derecho, uno al lado izquierdo, donde pues se va a fijar los elásticos de la máscara facial para dar el estímulo, ¿verdad? Esto es de la expansión maxilar, que lo vimos en la clase anterior. Como les dije en esa ocasión, la foto del lado izquierdo es una foto de carácter ilustrativo para que sepamos cómo es que se hace la expansión, pero la expansión verdadera es así, tipo abanico, ¿verdad? O sea, siempre generalmente es mayor en esta zona y menor aquí atrás, ¿verdad? La expansión. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de hacer un tratamiento de clase 3 temprano? Cuando una clase 3 es diagnosticada en una dentición permanente, las opciones de tratamiento son limitadas a menos que la dentición permanente sea tempranísima. O sea, estamos hablando de un niño de 11 años, 12 años, que acaba de botar todos sus dientes temporales y ya tiene sus dientes permanentes. Ahí todavía podemos hacer un tratamiento de máscara facial. Cuando es un paciente adulto, ya no se puede, ya las suturas están cerradas y ya no se puede estimular el crecimiento maxilar. En ese caso, estos pacientes ya necesitan un tratamiento quirúrgico. Eh, También otro de los beneficios del tratamiento clase 3 es aumentar la autoestima del paciente y la satisfacción de los padres. ¿Por qué? Porque los papás, ustedes saben cómo somos los papás, nosotros siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Y cuando es muy duro, y se los digo por experiencia, cuando uno le explica al papá que el hijo no está creciendo bien, que el hijo necesita un tratamiento para ayudarle a que crezca, especialmente los huesitos de su cara. Y esto hace que el niño no se vea bonito. Todos queremos que bueno, todos vemos a nuestros hijos los más bonitos de todos, ¿verdad? Pero siempre cuando se ve algo así, se alcanza a ver como, ellos lo ven como un defecto. Entonces los padres no se sienten bien. Y después que hacemos el tratamiento de máscara facial y ellos ven los cambios, los papás se sienten felices, felices. Y el niño también, el niño aumenta su autoestima. Mientras más joven el paciente, esto parece contradictorio, pero cuando los niños más chiquitos están, son más colaboradores. Y yo creo que es porque generalmente cuando se alcanza a diagnosticar, generalmente los niños vienen más o menos a los 8 o 9 años, que es cuando comienzan a ir al odontólogo, pues tiene que ser de temprano, pero el odontólogo es cuando quizás más detecta el problema de mordida cruzada o 6 años y lo manda al paciente al ortodoncista y entonces el niño entre 6 y 8 años, por alguna razón, siempre quieren tener brackets, siempre quieren tener algún aparato de ortodoncia. ¿Verdad? Ellos quieren verse como los niños más grandes. Entonces, cuando les ponemos estos aparatos, ellos están muy dispuestos a colaborar. Como son colaboradores, como son muy colaboradores, comienzan a verse los resultados rápido. Y entonces el niño está siempre muy dispuesto a hacer su tratamiento y son más cooperadores. La intervención de un clase de máscara facial ayuda a que haya un desarrollo más normal de la oclusión. Al mismo tiempo que hay una mejor oclusión,
hay una mejor armonía facial, comienza a verse más bonito y se logra un mejor resultado eh, completo, ¿verdad? El odontólogo cuenta con varias terapias, las cuales pueden implementar en dentición primaria o en dentición mixta. Cuando nosotros corregimos un problema de clase 3, disminuye un potencial daño a las estructuras dentarias. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no corregimos un paciente que está en clase 3 y crece y cambia su dentadura, se deja así, pueden haber resorciones radiculares, puede haber pérdida ósea, puede haber descalcificaciones dentales, puede haber traumatismos oclusales y especialmente daños en la articulación temporomandibular. Por eso dice que evita riesgo de problemas periodontales, especialmente en los incisivos mandibulares, porque cuando está la clase 3 así, ¿verdad? Y entonces está ese choque constante de la mordida, comienza a haber pérdida ósea a nivel vestibular y comienzan a hacerse recesiones dentales. Esto se puede evitar si se hace un tratamiento temprano. Obviamente, previene el crecimiento desfavorable, ¿verdad? De un tratamiento temprano. Y esto es porque, fíjense, la idea es esta. Si nosotros tenemos un maxilar que está atrás de la mandíbula, se le dice que este maxilar está atrapado. ¿Por qué se le dice que está atrapado? Porque la mandíbula, los incisivos, no dejan que el maxilar crezca, ¿verdad? Está restringido. Entonces, cuando nosotros hacemos un tratamiento de máscara facial y hacemos que el maxilar sobrepase los incisivos inferiores, imaginémonos que esté aquí el punto B y mis nudillos de arriba son el punto A. Generalmente está así, ¿verdad? A ver, lo voy a poner aquí. Generalmente está así la mordida. Cuando nosotros hacemos un tratamiento de máscara facial, lo ideal es que el punto A esté hasta por aquí, ¿verdad? Por delante del punto B. Pero cuando el paciente es muy clase 3, esto no se alcanza. Entonces, pero lo que se hace es que se trata que sobrepasen los incisivos superiores. ¿Para qué? Para que después el crecimiento mandibular ayude a que siga estimulando el crecimiento del maxilar, porque ya no está atrapado como estaba. Cuando nosotros hacemos el tratamiento en máscara facial y sobrepasamos esa mordida cruzada, digamos que ya no está atrapado el maxilar, la idea es que estimule y que el maxilar continúe el crecimiento junto con la mandíbula. Por eso es tan importante hacerlo lo más temprano posible. Previene que la mordida cruzada posterior funcional, o sea, miren, ¿esto qué quiere decir? Realmente no hay una mordida cruzada funcional, sino que digamos una mordida cruzada posterior adaptativa, le vamos a decir. ¿Por qué? Porque está la mordida cruzada y tiene que adaptarse en base a la ATM, ¿verdad? Entonces, previene que pase esto un tratamiento temprano. Y también previene que haya malos hábitos como el bruxismo por el tipo de interferencias que hay, ¿verdad? Y al mismo tiempo que nosotros estimulamos el tratamiento del maxilar, vamos a ayudar a que haya espacio para la erupción de los caninos. Porque cuando tenemos el espacio o el tamaño restringido del maxilar, tenemos un apiñamiento dentro del maxilar, de los dientes que vienen en proceso de erupción. Entonces, al desarrollarlo, al hacer que crezca transversal y anteroposteriormente, vamos a generar espacio para que los dientes también quepan. Pero hay dos tipos de clase 3 que vamos a encontrar. Hay unas que se le llama pseudo clase 3 o clase 3 falsas y hay unas que se le llaman clase 3 verdaderas o una clase 3 en sí, ¿verdad? ¿Y cuáles son las diferencias? ¿Se acuerdan que al inicio de esta clase estamos hablando que había clase 3 esquelética y clase 3 dental? Entonces, las pseudo clase 3 son las clases 3 dentales y las clases 3 verdaderas son las clases 3 esqueléticas.
Y entonces se las voy a explicar ahorita, cuando ponga el plumoncito. Ahí está. Entonces, la pseudoclase 3 generalmente hay un posicionamiento anterior de la mandíbula. O sea que como es dental, mire, muchas veces el niño, se han fijado que los niños nerviosos, ellos a veces ponen la mordida filo con filo y a veces hasta la cruzan. Cuando están chiquitos, cuando le están saliendo sus primeros incisivos, se han fijado de que hay niños que cruzan su mordida de nervio. A veces estos niños quedan con un hábito de morder así, hacia adelante. Y este hábito hace que la mordida se posicione hacia adelante. Y si tienen suerte, no estimula más el crecimiento de la mandíbula ni restringe mucho el desarrollo del maxilar y queda en una clase 3 dental, que además tiene un posicionamiento anterior de la mandíbula. Esto quiere decir que el niño no, su mandíbula no está en relación céntrica, no está en relación céntrica. Recordémonos que la relación céntrica es la posición del cóndilo dentro de la cavidad, ¿verdad? Bien puesta dentro de la cavidad. Entonces, como hay una posición adelantada de la mandíbula, no está en relación céntrica. Estas son pseudo clase 3. En cambio, en las clase 3 esqueléticas o verdaderas, el adelantamiento de la mandíbula es porque no tiene otra opción, porque tiene una posición mucho más adelantada de la mandíbula, por cualquiera de las razones que vimos anteriormente. También en la pseudoclase 3 se observa un labio inferior protruido debido a que el maxilar está en una buena posición y como los dientes inferiores están más adelante, hacen que el labio inferior como que apache un poquito el labio superior. Entonces se observa el labio superior apachado y el labio inferior así protruido hacia afuera. En las clases 3 verdaderas, el labio superior está apachado. Es un labio superior plano, recto, porque el maxilar está más posterior. En la pseudo clase 3 el tratamiento generalmente es solo ortodóntico, o sea que nosotros cuando corregimos la clase 3 dental, ya queda el paciente bien, queda en clase 1. En una clase 3 verdadera, el tratamiento puede ser ortodóntico, ortopédico y puede llegar a ser quirúrgico. Porque cuando nosotros tenemos un paciente clase 3, y vamos a ver casos ahorita más adelante, que de verdad en una clase 3 bien puesta, muchas veces se hace el tratamiento de ortopedia y los dientes, o sea, se ve que el maxilar ha mejorado, pero los dientes no terminan de descruzarse. Necesitamos poner ortodoncia para terminar de corregir toda la parte superior, que las clase 3 verdaderas son difíciles. En la pseudo clase 3 corregimos la mordida, queda listo. En la pseudo clase 3 generalmente el tratamiento es más simple y el pronóstico es más favorable. Si tú ves que el paciente clase 1 y que lo que tiene es la mordida cruzada anterior, uno sabe que al corregir eso, pues, va a ser más fácil. En cambio, en la clase 3 verdadera, el manejo es más difícil y el pronóstico es más reservado, porque en una clase 3 esquelética nosotros estamos compitiendo contra la naturaleza y compitiendo, así es, abierto, por favor. Déjame abierto. Estamos abierto. Estamos compitiendo contra la naturaleza y estamos compitiendo contra el crecimiento del paciente, o sea, contra lo que el cuerpo está em, indicado a hacer. Por eso es lo que les decía antes, cuando es un paciente que tiene antecedente familiar, que el papá y la mamá son clase 3, nosotros estamos compitiendo contra todos esos genes familiares, ¿verdad? Y por eso en esas ocasiones es más difícil. Y por eso el pronóstico puede llegar a ser reservado, porque a veces este tipo de pacientes se corrige
con máscara facial y cuando llega a su pico de crecimiento, le crece la mandíbula con todo y lo que se había corregido se va, se pierde y se hace un paciente quirúrgico. Y esto pasa seguido. Y por último, la pseudoclase 3, obviamente, es menor duración del tratamiento, pero en las clases 3 verdaderas el tratamiento es más largo porque primero se hace ortopedia, después se hace ortodoncia, y si el paciente sigue creciendo hay que hacer una segunda etapa. Hay pacientes que se les ponen máscaras faciales en 2 etapas, de tan difíciles, ¿verdad? Pero bueno, así pasa. Muchas veces sí se consigue el objetivo en este tipo de casos que son más complicados. Veamos lo siguiente. Fíjense en este pacientito. Miren su perfil, miren su mordida, miren los incisivos superiores y los incisivos inferiores. Cruzados, ¿verdad? Pero miren las medidas cefalométricas. Miren las medidas cefalométricas que ya las estudiamos. El SNA en 83 y el SNB en 83. Aquí el NB está mal, aquí el ANB debería ser 0, ¿verdad? Pero el punto es el siguiente, que tanto el maxilar como la mandíbula están en línea. A este pacientito le ponemos su máscara facial y va a ser un éxito. Está justo en el momento. Es prácticamente una pseudo clase 3. Veamos el caso siguiente. Miren este ANB. A ver, voy a poner el lapicito, permítanme tantito. Miren el ANB 5, menos 5, no 5, menos 5. Miren el punto A por dónde está. Miren el punto B por dónde está. Miren este ángulo abierto, en negativo. Este es un paciente quirúrgico. Es un paciente que solo dentalmente no se puede corregir. ¿Por qué? Porque si nosotros quisiéramos corregirlo dentalmente, este incisivo inferior que estamos viendo acá tendría que retroceder hasta aquí. Quedaría con esta angulación que estoy marcando. ¿Y qué pasa? Que al tener una angulación tan posterior, el hueso que nosotros tenemos aquí por vestibular es sumamente delgado. Entonces, al hacer esos movimientos tan grandes, comienza este hueso a bajarse y comienzan a aparecer reabsorciones, perdón, recesiones gingivales que muchas veces estos pacientes ya los tienen. Y además lo siguiente, este incisivo superior tendría que inclinarse más hacia afuera y no va a estar en el centro del hueso donde debe estar, sino que el ápice viene por aquí y por acá el borde incisal y queda una oclusión no funcional y quedan los incisivos en una mal posición, aunque se descrucen. Entonces, tiene que hacerse quirúrgico. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Porque las veo bien calladitas a todas. ¿Todo bien? Quiero oírla. Muy bien. Estoy pasando lista. A ver, entonces sigamos. Hasta aquí vamos a hablar de la máscara facial. ¿Ok? Por eso les preguntaba si tenían alguna duda. Si no, seguimos. Este es otro tipo de aparato, que fíjense que este aparatito, esta clase que estamos recibiendo, la doy también un poco más resumida, ¿verdad? En pregrado, antes de que lleguen a clínica. O ya la doy en clínica, no me acuerdo, porque les doy a la de preclínica y a los de clínica, pero les enseño este aparato que les voy a enseñar a continuación. Este es un aparato que se llama expansor en Y lo hemos estado poniendo ahí en la U. Y yo les he pedido a los alumnos que ponen estos aparatos que manden los pacientes al diplomado para que nosotros podamos darle seguimiento en el diplomado.
todo es que los papás lo lleven, ¿verdad? Los niños para darle el seguimiento, pero yo espero que lleguen por ahí para que nosotros podamos ver cómo va trabajando. Este aparato tiene dos tornillos, como podemos ver aquí, y estos dos tornillos lo que van a hacer es que van a expander hacia los lados y también esta parte de la premaxila que vemos aquí la impulsan hacia adelante. Entonces es un aparato bien bonito y es un aparato simple que ayuda a que el maxilar se expanda tanto transversalmente como anteroposteriormente. Es tan simple y tan bonito como les digo que lo estamos haciendo ahí en la U. Y les pongo 10 cuando me ponen ese aparato. Este es otro tipo de aparatito bien sencillo y este yo las animo a que lo hagan en sus clínicas, especialmente cuando llegan niños que tienen mordida cruzada anterior con dientes temporales. Y es un planito inclinado anterior. Es súper fácil de hacer. Aquí lo que se hace es que se toma una impresión inferior, ¿verdad? Se hace un aparatito como que fuera un retenedor y en la parte anterior se les pone este planito de mordida. Ahí pues con el lapicito de nuevo, que está bien chivo. Se les pone este planito de mordida y se les pone una inclinación en este sentido. Entonces, el niño, la misma función del niño va haciendo que los incisivos superiores se desplacen hacia adelante, así. Y se descruza la mordida súper bonito. Y es un aparato que no es muy, voy a repetir la palabra, no es muy aparatoso, valga la redundancia, ¿ven? No es muy así, tan más troncón, como son un montón de aparatos, sino que es sencillo, con un planito en los 4 incisivos inferiores y una función muy fácil, en donde el niño tiene sus incisivos. Generalmente cuando tenemos la mordida cruzada, los incisivos superiores están muy rectos o retroinclinados. Entonces con este planito se pone aquí sobre los incisivos inferiores y la misma función del niño va haciendo que los incisivos superiores tomen una mejor posición y él solito va haciendo una mejor mordida. ¿Ok? Este aparatito también lo he puesto miren, lo he puesto en niños bien chiquititos. Por aquí ya vamos a ver ese caso. En estos niños chiquitos se los hago de resina composita, y le hago las pistitas de mordida pegada en los 4 incisivos inferiores, y ahí les queda pegadito. Y ellos, al ir mordiendo, va mejorando su mordida, y como en 1 mes y medio, 2 meses, se lo quito y ya queda una mordida bien bonita, y se soluciona el problema. Así que, acuérdense de este aparatito cuando les toque un caso así. También ganchos en Z. Estos ganchos en Z, como los podemos ver acá, estos se ocupan para mordidas clase 3, pero que son aisladas. O sea que no es un problema esqueletal en sí, sino que a veces son los 2 incisivos superiores nada más que están cruzados, y entonces se puede hacer un aparato con 2 ganchitos en Z, un aparato de quitar y poner, que lo que va a hacer es empujar los incisivos hacia afuera, ¿verdad? Digamos aquí que son los dos centrales, se ponen estos ganchitos que vemos acá, y estos ganchitos van a sacar los dientes de esta manera. Y se descruzan los dientes que estén en mordida cruzada. Entonces, las indicaciones son para mordida cruzada posterior. Estos son los tipos de clase 3 que vamos a ver, ¿verdad? Mordida cruzada posterior con retrusión real o relativa del tercio medio facial en clase 3, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esta niña? Esta la vimos en la clase de expansión. Que lo que pasa es que ella es el caso perfecto para el caso de expansión y el caso perfecto para máscara facial. Miren su maxilar cómo está decomprimido, tanto transversalmente como anteroposteriormente. Fíjense su carita, cómo se ve cóncava, ¿verdad?
que es una característica de los pacientes clase 3. Fíjense el tercio medio, cómo está deprimido acá. Fíjense, y aquí también, esta parte está por detrás tanto de la de glabela, que es la frente, como de su mentón. Y bueno, vamos a ver casos de la vida real. A ver, vamos a poner este video. Miren, este es un paciente que dormía, ¿con qué les digo yo? Amanecía en el suelo. O sea, él era loco para dormir. Cuando llegaba a la clínica, me agarraba todas las cosas, agarraba todo lo que había en la bandeja, se levantaba y se iba y se sentaba en el otro sillón y regresaba. O sea, súper, súper inquieto, pero era súper buen usador de máscara facial. Se la ponía todas las noches. Se la ponía todas las noches y la mamá me dice que lo encontraba durmiendo con, así, para abajo, pero con la máscara facial puesta. A ver, les voy a poner el video de Frank. Perdón. Se escucha a él. No, doctor. Primero se pone sus elásticos. Se va. Adiós. Y se fue. Con este paciente, saben que él todavía lo veo. Ahí tenía 8 años. Ahorita tiene 14 años. Y yo lo sigo tratando. Porque el papá es clase 3 quirúrgico. Y el hermano de la mamá es clase 3 quirúrgico. Entonces, él era súper bueno ocupando máscara facial. Y la mordida se corregía y después se cruzaba. Y después volvimos a ocupar máscara facial. Y la mordida se corregía y de ahí se cruzaba otra vez. Este chico es argentino y ahora ya está grandote, ya me pasó. Ya está todo colocho, así como andan todos los bichos ahora, ¿verdad? Que no se peinan ni se cortan el pelo. Está todo colocho y la mordida lo tengo con brackets. La mordida está de un lado clase 1 y de otro lado clase 3. Entonces, le he puesto del lado clase 3 microtornillo y estoy desplazando todos los dientes para atrás para llegar a clase 1, pero no va a ser quirúrgico, no va a ser quirúrgico. Y si yo no alcanzo a corregir con ese microtornillo, que yo creo que nos va a ir súper bien, es un tratamiento que le hago extracciones de premolares y se corrige. Pero si yo no le hacía este tratamiento las 2 veces con máscara facial, él iba a ser un paciente quirúrgico. Entonces, estos son los casos de los que les hablo. Y aquí está el caso de esta chica, que lo vimos la vez pasada, la secuencia, pero ahora vean, la vez pasada le vimos la secuencia en la expansión. Ahora veámoslo desde el punto de vista de estímulo del crecimiento del maxilar, ya viéndolo desde otra perspectiva. Fíjense cómo comenzó y fíjense después cómo fue cambiando. ¿Se acuerdan de las características del paciente clase 3 real, verdad? Que tiene un labio superior plano, un labio superior sin cuerpo.
O sea, no tiene soporte. Fíjense después cómo va viéndose más bonito el labio superior. Miren acá el labio superior por detrás del labio inferior, ¿verdad? Y miren aquí, ya cambió. Del labio superior ya está más arriba. Entonces ella ya se ve más bonita. Miren aquí, chula. Aquí era como un año después. Aquí ella ya estaba creciendo. Sin embargo, miren la mordida, qué bien se mantenía. Su mordida descruzada, tanto transversalmente como anteroposteriormente, pero especialmente lo que más me gusta a mí es que ella facialmente se va viendo mejor. Y seguimos. Y así fue como yo la dejé. Pero fíjense ya los labios mucho más bonitos, su cara más armónica, más estética, de frente también. Esta chiquita, yo no sé si se recuerdan que yo les comenté que tanto el papá como la mamá eran clase 3. Los dos eran clase 3. Y la mamá era clase 3 quirúrgica. La mamá de ella es como que estuvieran viendo el paciente que vimos en la cefalometría. El paciente clase 3 real. Sí era la mamá. Y el papá era clase 3 compensada entre pseudo clase 3 y clase 3 verdadera. O sea, eran clase 3 los dos. Entonces ella, imagínense cómo estaba desde chiquitita. Y si se fijan, tenía un crecimiento mandibular en donde ya se iba viendo asimétrico desde acá. Miren cómo su mentoncito está tirado aquí al lado derecho. ¿Ve? O sea, desde chiquitita ella se iba viendo asimétrica. Y si se fijan la línea media, a ver, ay, en las fotos anteriores, fíjense la línea media, cómo no coincide. O sea, la línea media se va viendo como desviadita. ¿Ve? Cabal hacia el lado derecho. Pero bueno, el punto es que logramos descruzar atrás y descruzar adelante y yo ya no la volví a ver porque ellos se fueron del país, pero me quedé súper contento que por lo menos a la persona que le iba a continuar el tratamiento le mandé un paciente en donde estoy seguro que ese crecimiento mandibular está estimulando el maxilar, ¿verdad? Ese crecimiento mandibular, al estar cubierta toda la parte superior de la arcada inferior, lo va a estimular. Así que primero Dios, ella ya va a estar grande ahorita y bonita. Este chiquitín, que ya me pasó en altura también, es otro caso sumamente difícil. Imagínense él desde chiquitito, esa mordida clase 3. Le puse su expansor, miren cómo mejoró con la expansión y su máscara facial. Aquí podemos ver los ganchitos. No tengo su foto con la máscara facial puesta, pero fíjense cómo están aquí los ganchitos, ¿verdad? O sea, él está ocupando máscara facial y miren su carita. Si él se está, le ayudó mucho el estímulo de la máscara facial, pero este niño es súper crecedor. A ver, miren cómo se va viendo mejor. Miren sus labios, miren su maxilar superior por delante que el maxilar inferior. Siempre un poquito asimétrico, ¿eh? Estos tipos de pacientes desde chiquitos se ven asimétricos. Aquí estaba más grande, miren la mordida, por más máscara facial y dándole con la máscara facial y se cruzaba, y se cruzaba. Y si se dan cuenta, esta fue una primera etapa con máscara facial y esta fue una segunda etapa con máscara facial. Aquí ya era otro tipo de aparato, este era un Hyrax con, con ganchos para máscara. Sin embargo, seguía cruzándose. Sí se le ve mejoría, ¿verdad? En el perfil, pero es un paciente crecedor fuerte. Y aquí vemos la secuencia. Este paciente, al igual que Francisco, lo tengo con brackets
pero él está súper alto y la mandíbula ya se le fue en el crecimiento. Entonces, es este tipo de casos más complicados en donde se da la combinación de deficiencia del maxilar con tamaño aumentado de la mandíbula. Y ahí está. Siempre uno se hace bien amigo del paciente, ¿verdad? Aunque ahora, como ya está grandote, ya no mucho me quiere ver. Ya no llega como ahí, que llegaba bien feliz conmigo, ya no tanto, pero pues sí, lleva tantos años de tratamiento, estamos luchando tanto con el crecimiento, ¿verdad? Contra el crecimiento, pero bueno, este tipo de pacientes, eso es lo difícil. Fíjense en este otro chiquitín, este era terrible, también se le ve la carita, ¿verdad? Tenía su mordida cruzada anterior. Tenía su perfilito bastante bien. Pero este tipo de pacientes que tienen atrapado su maxilar, es mejor descruzarlo y estimular un poquito el maxilar. Esto fue meses después. Fíjense cómo iba descruzando de bien con sus pistas de mordida para controlar la vertical. Y sí, miren, la vertical se ve súper bien. No se ve un paciente que tenga un crecimiento vertical aumentado. Bien obediente para el uso de su máscara, a pesar de que era cosa seria. Y 9 meses después, fíjense qué bien la mordida. Descruzado anteroposterior y con un overbite bien bonito. 9 meses duró este tratamiento. Este niño, Aarón se llama. Aarón ya no le volví a poner ningún aparato. Él cambió sus dientes y todo le salió en clase 1 y ya no necesitó brackets ni nada. Ahorita estoy tratando al hermano mayor de él con ortodoncia. Entonces a Aarón lo veo porque llega y lo acompaña. Y lo reviso. Miren, y su mordida, súper bonita, nítida. Sus permanentes, todos en buena posición. Voy a pedirle tomarle una foto la próxima vez que venga para incluirla después de esta secuencia. Este otro chiquitín es de esos casos. Yucas también. Si se fijan, a ver, ¿ven esto aquí? Estos son los planitos de mordida que yo les comento que les pongo a los niños cuando están chiquitos. Este chiquitín tenía aquí 4 años. No se me olvida porque es de mis pacientes más chiquitos que he tenido. Desde chiquitito, él con las comisuras así como caídas, ¿verdad? Para abajo, que es una característica de los pacientes clase 3. Fíjense acá su mordida cruzada anterior, ¿verdad? Pero con el uso de estos planitos de mordida, como 3 meses después, fíjense qué bien, cuando lo quitamos, un poquito abierta la mordida, pero ya descruzada. Y el mes siguiente que vino, ya se había cerrado la mordida, miren, y ya estaba mucho mejor, ya habíamos quitado esas interferencias. Pero es un niño muy clase 3. Y entonces yo veía que necesitaba más estímulo del maxilar. Y le pusimos este aparato que es parecido al aparato que les comenté antes. Este se llama sagital, es muy parecido al aparato en Y. Este aparato, este aparato tiene un tornillo aquí, que este tornillo hace que se abra hacia los lados, transversalmente, y tiene 2 tornillos acá, que lo que hacen es impulsar hacia adelante la parte de la premaxila. Y miren, lo mantuvo bastante bien. Esto fue con el uso del sagital. Este es otro chiquitín que también creciendo asimétrico. Miren las líneas medias. Miren los caninos. Miren cómo estaba separado este canino de acá. Y fíjense este canino aquí cruzado con el lateral. Estos son los caninos que a mí me gusta hacerles desgastes para que no interfieran con la mordida.
porque estos caninos lo que hacen es un efecto ortopédico no deseado. O sea, estos caninos, al hacer esta interferencia, tiran la mandíbula hacia este lado. Por eso es que la línea media inferior está hacia allá también, por esta interferencia. Entonces, a ellos le hacemos desgaste. Esto lo vimos en la clase de ortodoncia preventiva. No sé si lo recuerdan. Aquí está más grandecito. Fíjense, aquí ya está activado su aparato sagital. Está más abierto de acá. Está también abierto de aquí. Está abierto de aquí. Cuando se lo pone, pues se le abría la mordida, pero no pasa nada porque este puede ir fijo o puede ir removible. Ya más grandecito él, ¿verdad? A ver, voy a borrar esta imagen porque si no después ahí quedan, ¿ve? Permítanme tantito. Ahí está. Y aquí lo vemos más grande, con su uso de su sagital, los dientes de arriba que les costaba alcanzar a los de abajo, esa mandíbula era súper crecedora, ¿verdad? Pero ahí iba. Luego le puse su máscara facial, miren que está con su máscara facial, con sus ganchos, ya miren lo más grande, siempre sus comisuritas medio invertidas, ¿verdad? Su perfil. Miren la mandíbula, por aquí es el ángulo boníaco hasta acá, miren qué mandíbula más grande, ¿verdad? Como por aquí, o sea, es un tamaño mandibular de aquí hasta acá, súper largo. Em, Le puse 4 brackets para ver si lograba hacer que los incisivos superiores ya sobrepasaran a los inferiores, porque toda la vida habíamos estado luchando con la sobremordida anterior, ¿verdad? Y si se fijan, bastante bien va acá. Y adivinen qué, creció. Y miren qué grandote se hizo y cómo cambia, ¿verdad? Pues sí, a algunos nos pasa los del sope, ¿qué vamos a hacer? Fíjense sus comisuras siempre invertidas, aunque mejoraron, ¿verdad? Ya se ve por lo menos más rectas, ya no se ven como cuando estaba chiquito, que cuando estaba chiquito se veía como que era una B invertida, ¿verdad? Ahora se ven por lo menos más rectas, ya con sus brackets y lo que les decía antes. Este era un paciente que si yo no lo hubiera hecho, si no hubiéramos hecho todo ese tratamiento, los papás me lo trajeron desde los 4 años. Imagínense cuánto tiempo llevamos. Uno hace una relación con estos pacientes como que es el padrino, el tío, algo así ya tan cercana. Entonces, él logramos mejorar su mordida ya solo con brackets. Vamos a ver quién sigue. Ah, este caso es bien bonito. Con este caso, si mal no recuerdo, ya terminamos. Estos son dos gemelos. Parecen el mismo niño, güey. Obviamente, pues se parecen. Son dos gemelos. Y miren la mordida de los dos gemelos. Una mordida cruzada anterior, terrible, difícil. Fíjense que estos chicos, yo todavía no tenía mi escáner. Yo hacía mis modelos de estudio. Cuando yo le presenté el plan de tratamiento a los papás, estaban los modelos ahí, los 4 modelos, los 2 superiores, los 2 inferiores, y estaban revueltos. O sea, estaban ahí solo puestos. Y yo agarré dos y los hice ocluir y ocluían súper bien. Y después agarré los otros dos y los ocluí y ocluían súper bien. Y resulta que estaban cambiados. Estaba ocluyendo el, el maxilar superior de este niño, del de la derecha, este maxilar superior con este mandíbula de él. Y ocluían súper bien. Y este maxilar con esta mandíbula. O sea, eran tan parecidos. Pero aunque sean tan parecidos, siempre cada boca es un mundo. Y ya les voy a explicar por qué. Este es el mismo chico. Y lo más chistoso es que uno se llama Mateo y el otro se llama Matías. Entonces, esta es hora que yo no sé quién es Mateo y quién es Matías. Uno le digo Matías y es Mateo, y el otro, entonces les digo Mati y Mate. Así si me equivoco, no tanto.
Pero fíjense el cambio que él tuvo. Eh, quiero ver algo porque aquí yo tenía otra diapositiva porque se me dijo. Ajá. Sí, sí, sí. Fíjense el cambio facial. Miren, miren cómo se veían los labios de él, el labio superior metido y el labio inferior protruido. Y fíjense después qué bonito el perfil labial. Ya el mentón se le veía mejor y por supuesto su sonrisa mejor. Él acá, él no, los dos no podían reírse, ellos no podían sonreír. Para tomarle esta sonrisa a él, me costó un montón. Él se reía así como en esta foto. Esa era la sonrisa que él hacía. Fíjense cómo apretaba los labios, no se le veía nada. Y miren aquí abajo, ya se le ve mejor. Todavía les cuesta sonreír un poco. Y aquí no se le ve también la sonrisa porque resulta que la cadena que se puso arriba era roja, entonces pues no se alcanza a ver muy bien aquí. Pero fíjense cómo cambió la mordida de acá a acá. A ellos les puse máscara facial a los dos y después les puse brackets. Y ahí tengo la secuencia. Este es el hermano. Este, si no me equivoco, creo que es Mateo. Fíjense cómo se sonreía. Miren esta sonrisa toda forzada. Esta foto de aquí. Esta es su foto de sonrisa. Ellos así se sonreían. No podían. No podían. Fíjense este perfil. Raúl, Que es hazme un simple. favor. Si lavas esos trapos, un trapo, lava mejor que también en esa bolsita. Doctora Alma. Doctora Alma, se le escucha todo. Tenga cuidado. Perdón, Tenga cuidado porque perdón, ha doctor, se pasado me que... desconectó perdón. No, no se preocupe. Ha pasado que a veces uno tiene abierto el micrófono y no sabe y hay cosas que no quiere que escuchen los demás. Pero no pasa nada, doctor. No se preocupe. Bueno, fíjense el cambio de acá a acá. El cambio labial se ve mucho. Fíjense la foto de su sonrisa. A él ya no le cuesta tanto reírse. Y fíjense acá, cómo está este cambio de aquí. Aquí ya una sobremordida bien bonita. Su tratamiento de ortodoncia ya queriéndolo terminar. Y esta foto de aquí abajo me gusta mucho, su foto de perfil de sonrisa también. Se ve súper bien. ¿M? Así que estos chicos, ellos los sigo viendo, estoy por terminarle su tratamiento de ortodoncia. Miren la secuencia. Todo comenzó así. Pusimos la máscara facial, aquí se alcanzan a ver las pistas de mordida. Aquí se ven las pistas de mordida azulitas. Aquí están los ganchos, que no se alcanza a ver muy bien, pero ahí están. Igual al hermano, aquí están sus ganchitos, más chiquitos y disimulados. Y fíjense cómo iban mejorando, ¿verdad? Y les puse también brackets para ayudar a que los dientes lograran cruzar. Pero imagínense qué tan fuerte es la recidiva, que miren en este caso, que creo que era Mateo, miren qué bien fue todo el tiempo. O sea, perdón, está muy cruzado acá, aquí ya casi descruzado, aquí venía ya bien bonita la sobremordida y así está ahora. Miren aquí en el lado derecho. Venía, aquí está muy parecido al hermano, muy similares estas dos, pero miren acá cómo se cruzó. Resulta que él fracturó el alambre. Miren aquí cómo se ve quebrado. Lo fracturó, inmediatamente se le cruzó la mordida. Y cuando viene y yo veo eso, yo, Dios mío, ya se me va a descruzar. Y ya me comencé a imaginar que iba a ser otra segunda etapa y todo el relajo. Pero gracias a Dios lo logramos controlar. Y miren al final, pues este es el resultado, junto con el hermano, ya oclusiones más funcionales, ¿verdad? Que se pueden corregir ya con brackets en mordidas que inicialmente estaban bastante difíciles. Y esto fue bien chistoso. Esto fue cuando le quité su
En el caso de él, no les pusimos expansor porque ellos no tenían una mordida cruzada posterior. Entonces solo hice un aparato nada más de tracción. Y cuando se lo quité, como pueden ver ahí, que a veces suele pasar, se vinieron sus segundas molares temporales, ¿verdad? Con el aparato y venían pegadas. Y entonces me dice, porque resulta que uno de ellos es medio autista. Y me dice, doctor, sentí que una parte de mí se fue con el aparato, me dice. Y yo le digo, pues sí, le digo, dos partes de ti se fueron con el aparato porque aquí están tus dos mordidas. Pero como él ni sintió bien feliz, ¿verdad? Iba con sus dos algodones ahí después de quitarle su aparato. Sí que me mató de las risas. Bueno, pero ya para ir terminando, vamos a ver las conclusiones. Especialmente el tratamiento de clase 3 tiene que ser súper bien diagnosticado con modelos de estudio o scan, unas buenas fotografías extraorales que son básicas para el diagnóstico de este tipo de casos, intraorales, para poder diferenciar si es una clase 2 esquelética o si es una, clase 3 esquelética o una pseudo clase 3. ¿Por qué? Porque si nosotros le ponemos máscara facial a una pseudo clase 3, lo podemos hacer vertical. Recuerden todo eso. Mientras más temprano el tratamiento es mejor. A veces es necesario hacer 2 etapas a diferente edad, porque recuerden que los pacientes clase 3 son crecedores fuertes. Por eso es que el crecimiento es nuestro mayor obstáculo. Si un paciente de este tipo no llega a tratarse temprano, puede llegar a hacerse un paciente quirúrgico, ¿verdad? Y si se trata temprano y es quirúrgico, puede llegar a corregirse solo con ortodoncia. La cooperación del paciente es básica, porque tengo ahorita una pacientita que ella tiene 12 años, está terminando su chance del uso de máscara facial y no se la pone. Entonces la cooperación es básica. Si un paciente no coopera, no va a salir adelante. Esta chica no ha descruzado su mordida y por más que yo le digo y la regaño, no coopera. Entonces la cooperación es básica. Y por último, no denigrar a la ortodoncia. Cada vez que le digan, ah, sí, igual que en la película de Willy Wonka, díganle, no, no, eso es falso, nada de eso existe. Pues miren lo que hacen, o sea, fíjense en esto. Sí agarraron una máscara facial, ¿verdad? Porque si se fijan, este vástago es de una máscara facial y este soporte de acá abajo es de una máscara facial. Pero ya lo comenzaron a meter un volado aquí más grande, le comenzaron a meter estas cosas aquí que ni existen, estas bolas aquí para afuera que saber de qué es, solo para que se viera peor. Y lo peor de todo es que se supone que aquí el papá de él era ortodoncista, porque era el que le ponía ese aparato. De esta película, prefiero ver la de Willy Wonka, la primera. Esa me gusta más, no se meten con la odontología. Así que recuérdense, no denigrar a la ortodoncia y no recomendar esta película. Bueno, mis estimadas, quisiera saber si tienen alguna pregunta, duda, consulta. Doctor, Dígame, hasta en el, guate. buenas tardes, mire, en el caso de que, digamos, el paciente, bueno, ya está grande y tiene ahí sus topes que no debería tener por la mordida cruzada y es quirúrgico y el paciente no quiere hacerse la cirugía porque yo tuve un paciente que él no quiso. Al final lo revisó la ortodoncista y le dijo que necesitaba hacerse pues la cirugía, ¿verdad? Y lo más que se podía era como cerrar espacios, pero no a descruzar la mordida. Y al final él no quiso, pero, o sea, eso va a tener repercusiones, me imagino, más adelante. Y en ese caso, ¿usted les hace algo o siempre les pone la ortodoncia o los deja así? Mira, esos casos son difíciles porque el paciente ni quiere cirugía ni va a quedar bien. Yo les digo, mira, porque el problema es que en estas situaciones, generalmente, y acordate de ese caso de tu paciente, en la parte de arriba tienen unos grandes apiñamientos, tienen los caninos
ectópicos, los tienen montados, porque como el maxilar es tan chiquito, no le caben los dientes. Entonces yo le digo, aquí lo único que yo puedo hacer, y me vas a firmar una carta de que tú lo sabes, es ponerte tus dientes en una mejor posición para que no se te vean tan mal, pero no te puedo asegurar que te voy a dejar una buena mordida porque pues no se puede, porque las bases óseas andan por lugares diferentes y separados. Entonces se le explica al paciente que desgraciadamente esa es la única alternativa. Aunque fíjate que hoy en día está el uso de los microtornillos. No sé si ustedes ya han oído los microtornillos. Con los microtornillos se pueden hacer unos movimientos dentales que son bien difíciles. Entonces ayuda a corregir todo este tipo de problemas. Así como yo les conté del chico Frank, que le puse un microtornillo porque estaba clase 3 solo de un lado. A él espero corregir eso solo con el microtornillo y pues que no tenga mayor problema, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta, doctora Silvia? ¿Doctora Alma? ¿Doctora Merari? Uy, aquí ya se viene el diluvio. No, doctor, todo claro, gracias. Bueno, me alegro. Espero verlas pronto. Que el otro viernes haya sueto aquí. Nos dijeron que hasta el 21. Sí, así es, porque el otro viernes pues nos tocaba laboratorio, pero se va a posponer. Así que bueno, nos vemos despuesito. Mire, Pero me alegro antes de mucho. que cierre una consulta con el Sí, examen, fíjese que, bueno, dígame. creo que está programado para la otra semana. ¿Lo vamos a hacer en el horario de clases o a qué hora? Si mal no recuerdo, porque yo no estoy encargado de eso, pero creo que se deja el examen para que lo puedan hacer durante el día a la hora que ustedes puedan. Claro, tiene un límite, ¿verdad? De hora, pero creo que sí es como horario flexible. Gracias. Sin embargo, la doctora Carolina o la doctora Hazel le pueden contestar mejor esa pregunta, pero yo creo que es así. ¿Ok? Estudien. Quiero ver esos 10. Gracias. Bueno, Gracias, doctor. chicas, Buenas noches. de verla. Gracias, Buenas doctor. noches. Se Buenas me noches. cuidan Gracias. mucho. Que estén muy bien. Adiós. Buenas Adiós. noches. Buenas noches.